Gloria, gloria al Señor. Shalom a todos. El Señor Jesucristo siga bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, a la pequeña manada, a la predestinada, a la elegida, al cuerpo del Cristo, a la esposa del Cordero. Amén. Un gran saludo para todos. En esta hora les enviamos saludos en el nombre del Señor. A los que estén ahí conectados y se estén conectando, un saludo para allá El Salvador. Un saludo para mi hija Clarita, su hogar, mis nietos y también para mis nietas, las hijas de mi hijo César. Un saludo para ellos. También enviamos saludos a Luz María. Puedo decirle, no se desanime, siga adelante. Es Dios quien la puede levantar de esa cama. Él es el sanador, el gran sanador. Él es el que ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Él es el que ha dicho, yo soy tu sanador. Yo soy el que he llevado tu dolencia. Amén. Entonces, tenemos seguridad. Seguridad, hermanos, en el Señor. Así que, ánimo, Luz María. Dios le va a dar la sanidad. Aleluya. Saludes también a los hermanos en Kentucky, el hermano Valencia, todos los hermanos de ahí. Allá en mi hermano Manuel, la hermana Rosalba, la familia y también el hermano Víctor, todos los hermanos. En Honduras a mi hermano Edwin Molina, la congregación. Estamos orando para que el Señor conceda las bendiciones y le guarde. Amén. Bien, vamos a tener otro consejito en esta hora. Aleluya. Vamos a orar para pedirle al Señor que sea Dios ayudándonos, que sea Él dándonos de este alimento de esta tarde a todos nuestros hermanos aquí, hermanos y hermanas, a cada uno, que el Señor le dé este alimento. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor Jesucristo, es usted solamente el que puede responder. El que, oh Dios eterno, ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. El que ha dicho, yo estoy contigo. Aleluya. Señor, el que ha dicho, el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abrirá. Oh Dios eterno, aquí estamos, Señor, necesitados somos. Queremos tu palabra. Queremos, oh Dios, ser bendecidos en esta hora. Su palabra, Dios eterno, aleluya, es el alimento. Oh Dios, aleluya. La cual, Señor, nos ha dicho que sirve para aconsejar, para corregir, para redarguir. Oh Dios, es su palabra, señores, es gran cosa para nosotros. Bendición. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, aquí está mi ser. Úsalo, Señor, para su instrumento. Oh Dios eterno, para llevar esa palabra. Primeramente para mí y luego para los demás. Oh Jesús de Nazaret. Oh, te alabamos, Padre. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. Aleluya. Gracias. Te pido que guardes a cada uno. Que guardes a mi hermano Ángel allá en el trabajo. Como también a mi hermano Carlos.
Señor Jesús. Guárdalos, Padre, en el nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Vamos a darnos prisa. Vamos, hermanos, a hablar otro mensajito. Y vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 40 y versículo 1. Dice así. Dice su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Vamos a leer otra porción que se encuentra Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego él a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó al tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos
han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Amén. El 19 vamos a leer. Y dice: y todo Israel, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Aleluya. Amén, amén. Qué cosa terrible. Hermanos, dice, hermanos, el mensaje se titula La voz de Dios en estos últimos días. Aleluya. La voz de Dios en estos últimos días. La voz. Oiga, mire que dice, hermanos, acerca, hermanos, de Elí. Dice así: y de los tiempos. Tiempo muy sobresaliente. Nos damos cuenta que estamos hablando de las escrituras, donde dice: no había visión con frecuencia en los días de Samuel. Por tanto, en donde no hay visión, dice la Biblia, el pueblo perece. Amén. Nosotros debemos tener una visión, y las visiones vienen a los profetas, y es la palabra del Señor hablada a ellos. Aleluya. Un pueblo que no tiene la revelación, que no tiene la visión, hermanos, dice que perece. Y el profeta dice aquí: este es un tiempo muy sobresaliente a esos tiempos, porque es como en los días de Elí. En los días de Elí la palabra se había escaseado, la profecía se había escaseado, la visión se había escaseado, porque Elí solamente era un sacerdote. Amén. Oh, hermanos, vamos a ver la gran importancia, la necesidad, hermanos, de que no falte la palabra, que no falte la visión, que no falte la voz de Dios, porque la voz de Dios es la palabra. Amén. Mire, vamos a leer otra porción. Dice así: y nos damos cuenta que Elí no era un profeta. Elí era un sacerdote, y se estaba envejeciendo, y sus ojos se le estaban oscureciendo, y no podía ver por dónde iba. Era un hombre grande y pesado, y él había empezado a descuidar la obra del Señor. Oiga bien, hay un problema cuando alguien empieza a descuidarse de la obra del Señor. Elí no estorbaba a sus hijos. Dios ya no estaba de acuerdo con él. Dios ya tenía una palabra en contra ya. Iba a cortar a Elí. Iba a arrancar toda su casa, su familia. Amén. Dios habló al profeta Samuel. Samuel era un joven, un jovencito, un pequeño. Aún no conocía la palabra. Pero dice hermanos, dice que Dios le habló. Le habló Samuel. Y Samuel pensó que era Elí, el sacerdote. Y fue por primera vez. Y lo hizo por 3 veces. Entonces Elí comprendió que Dios quería hablar con Samuel. Algún mensaje, hermanos, estaba dándole a Samuel para él. Era la verdad. Un día le dice, y esto es lo más serio, que allí mismo Dios le da la palabra a Samuel. Y ahora Samuel estaba siendo, hermanos, bajo el cuidado de Elí. Y ahora tenía que decirle la verdad. No importara que Elí se enojara. No importara que Elí quizás, hermanos, lo despreciara. Pero
Samuel tenía que decirle lo que Dios le dio, porque Samuel recibió de Dios. Dios dijo: le voy a arrancar, voy a cortar su familia, porque Elí no ha estorbado a sus hijos. Ellos han continuado haciendo la maldad en la casa. Amén. Es muy peligroso tolerar tales cosas. Dios no deja pasar esas cosas. Amén. Vamos a leer otro párrafo. Y es parecido el día de hoy. Pienso que la iglesia, la organización y las denominaciones han estado en el campo por mucho tiempo y están empezando a relajarse, y la obra del Señor no se está haciendo. La palabra de verdad, porque a la iglesia en sí se le ha oscurecido la vista. Las iglesias, hermanos, se les ha oscurecido la vista. Lo que dijo, hermanos, allá en Apocalipsis capítulo 3 acerca, hermano, de la Odisea. Está ciega. Amén, amén. Entonces, hermanos, no puede, hermanos, verdaderamente hacer la obra de Dios. Se necesita entonces que alguien se pare por esta palabra. Que alguien, hermano, se pare y hable la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice: se le ha oscurecido la vista. Y hoy necesitamos la voz de Dios que hable entre nosotros, que nos traiga de regreso. Porque todo, hermanos, todo está totalmente con la vista, hermanos, apagada, con la luz apagada en tinieblas, necesitando, hermanos, verdaderamente que venga la voz de Dios, que hable entre nosotros y que nos traiga de regreso. Aleluya. Amén, amén. Eso es lo que ha acontecido, hermanos. Vamos a llegar a esa parte. Y vean, Elí se había acostado. Su vista le estaba fallando. Él era un sacerdote y ellos no tenían visión manifiesta del Señor. Y eso es una gran necesidad. Aleluya. Se necesita verdaderamente la visión de Dios. Se necesita, hermanos, la palabra. La palabra viene el profeta. Se necesita, hermanos, que esa voz siga sonando. Amén. Vamos a ver aquí. Y Dios ha prometido suplir la necesidad de la hora. Él siempre lo hace. Y hoy nosotros necesitamos la voz de Dios para cumplir la necesidad de la hora. Nosotros necesitamos la voz de Dios. Amén. Aleluya. Para suplir la necesidad de la hora. Para encarar el tiempo. Amén. En el tiempo en el que estamos viviendo. Y después que Él lo ha prometido, podemos descansar seguros que Él cumplirá su promesa. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Creador, que es, aleluya, Él prometió suplir la necesidad. Aleluya. Amén, hermano. Ahora vamos a ver algo acá. Esto es, hermano, lo que pasó en tiempos, hermano, de este sacerdote Elí. Samuel, bien chiquito, lo llevó a su madre, de 2 años. Aleluya. Y Dios, hermano, empezó a usarlo. Dios le dio la palabra, le dio la voz.
para que hablara en esos días. Y dice, hermanos, le dijo a Elí, vamos a leer lo que dijo. Aleluya. Amén. Versículo 16 dice, y capítulo 3 de 1 Samuel. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo confesó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Aleluya. Amén. Oh, hermano. Dios, hermano, se acordó de todo eso. Amén. De lo que estaba pasando en la casa de Elí. Vamos a ver aquí la condición de la iglesia. Y hoy una razón por la cual la iglesia está en la condición en la que está es porque hay tantas voces. Aleluya, esto es lo que queremos llegar. Hay tantas voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia, apartándola de la voz de Dios, al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la voz de Dios, aunque les hablara ahí mismo en sus medios. Ellos quizás, aleluya, quizás ni siquiera la entendieran, porque sería una cosa extraña para ellos. Ellos mismos se han concentrado demasiado en las voces del día. Aleluya. De la iglesia, la condición de la iglesia, la palabra de Dios se ha escaseado. Amén. Lo que han habido es palabras, voces, palabras, hermanos, de hombres, palabras, hermanos, del mundo. Vamos a ver. Aleluya. Bien. Dios puede ayudarnos, hermanos. Las cosas que han venido y han opacado la palabra. La palabra ha tenido que escasearse, la voz de Dios. Y la gente, hermano, no se ha dado cuenta. El mundo no se ha dado cuenta, hermanos, que la voz de Dios se había escaseado. Aleluya. Dice aquí, hermanos, ahora hay una voz en el mundo. La voz de la política. Dice, hermanos, el profeta. La voz de la política hoy, esa es una gran voz a la gente, absolutamente, en este gran día de la política. Ella está toda mezclada en sus iglesias. Oiga bien, hermanos. Vea cuánto, hermanos, hace, hermanos, que la voz de Dios, que la palabra de Dios, la han mezclado con otras voces, con voces, hermanos, aquí dice de la política, y hay voces, hermanos, del mundo. Hay voces, hermanos, de, aleluya, del Hollywood. Vamos a leer allí. Gloria a Dios. Vamos a ver para que vea, hermanos, que estas cosas son las que han opacado la palabra. La palabra se ha tenido, aleluya, hermanos, ha tenido verdaderamente, gloria a Dios, ha escaseado la palabra. Dice aquí el profeta. Luego nos damos cuenta que en Hollywood ellos levantan casas. Permíteme hablar por un momento, dice el profeta. Yo sé, hermanos, que estas cosas todo mundo sabe qué es Hollywood.
Amén. Hollywood es el lugar donde, hermanos, está todo, hermanos, esas modas, la perversidad, hermanos, esas estrellas caídas que dice la palabra. Amén. Artistas y todo eso que mencionan. Aleluya. Y eso ha hecho que la palabra escasee, porque lo ha mezclado con la iglesia. Bueno, mire qué dice. Permite hablar, dice, un momento sobre esto antes que sigamos. Hubo una cosa que salió no hace mucho, que un hombre en Hollywood, ahora nada en contra de él, dice, hombre es un mortal por el cual Cristo murió, pero solo para mostrarles a ustedes, ellos inventaron una cosita llamada, que los ha fijado ustedes en la vulgaridad y cosas que empiezan con eso en los niños. Eso no es correcto. Aleluya. Amén. Sigue diciendo el profeta. Ahora, Hollywood está lleno de pistoleros. Ahora, cualquiera que conoce historia sabe que esa gente de aquellos días que eran pistoleros, como los diferentes hombres, que ellos no eran ciudadanos decentes, ellos eran renegados, eran como Al Capone. Hermanos, todas esas cosas es lo que está en el Hollywood, y eso es lo que, hermano, es la voz del día, es lo que le está dando al mundo. Todo el mundo entretenido en eso. Amén. Dios puede ayudarnos. Aleluya. Pero vamos a ver algo más aquí. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, aquí. Amén. Vea bien, hermanos. El mundo eclesiástico no sabe qué hacer. El mundo político está en caos. Todo parece estar en caos. Gente se va de aquí porque alguna otra cosa se levanta. Amén. Algún manto. Cuando estuvo en Roma, ellos tienen 19 clavos. Cosas, hermanos, que inventaron, hermanos. Cosas, hermanos, que hermanos, cambiaron la palabra por un credo. Esto ya es en Roma. Es hablando de Roma, hermanos. Aleluya. La palabra, hermanos, la invalidaron. A la palabra, hermanos, la alteraron, la mezclaron. Roma tenía los predicadores. En Roma, allá en Italia. Dice la Biblia, hermanos, que allá habían 5 predicadores en Roma. Que dice, hermanos, que aquel general, hermanos, ese general, él sacó, hermano, afuera a estos predicadores. Entre los predicadores estaba, hermanos, Aquila. Estaba, hermanos, aleluya, un pariente, hermano, de Pablo, Acuña. Eran predicadores, hermanos, allá en Italia. Tenían la palabra, la voz de Dios allí predicando. En tiempos del apóstol Pablo. Amén. Pero que hermanos romanos, que el emperador sacó fuera a los predicadores que estaban en Italia. Hermanos, y entonces Babilonia salió con su voz y mezcló la palabra. Y cuando mezcló la palabra, mezcló la voz de Dios, la palabra de Dios. Aleluya. Oh, hermanos, veamos entonces, hermanos, aleluya, que terriblemente, dice aquí, a pesar de todas estas personificaciones,
voces falsas, profetas falsos, todas esas otras cosas que están levantándose. Aleluya. Jesús dijo, a pesar de todo esto, si alguno oye mi voz y me sigue, Él es la palabra. Escuchen su comisión para nosotros hoy, en medio de todas estas voces, de las cuales dije que tomaría horas, dice el profeta, horas para presentar todas estas voces, y es de confusión para la gente. Es una cosa patética, y después de todo, a usted no se le brinda una segunda oportunidad. Tiene que tomarla ahora mismo. Usted tal vez no tenga otra oportunidad esta noche, tal vez no tenga otra oportunidad mañana. Es ahora cuando oyeres mi voz. No endurezcáis tu corazón como en los días de la provocación. Hoy es el tiempo, este es el tiempo aceptable. Si alguno oye mi voz, aleluya, eso muestra que su voz aún estaría ahí en medio de todo el caos. Él todavía tiene una voz, porque su voz permanece para siempre. Aquí está, cielos y tierra pasarán, pero mi voz, mi palabra no pasará, dijo el Señor. Aleluya. Oiga bien, la condición caída, cuando Cristo vino, todo Israel, cuando Él se presentó, hermanos, y Él nació en un pesebre, todo Israel, hermanos, estaba verdaderamente apagada. La palabra, no tenían la voz de Dios, tenían doctrina de hombres. Los fariseos era una secta. Ellos tenían una doctrina diferente a la doctrina de los saduceos. Los celotes tenían otra doctrina. Los herodianos tenían otra doctrina. Hermanos, tenían diferentes voces o diferentes palabras, como hoy. Amén. Como el tiempo de hoy. Las denominaciones, las iglesias tienen diferentes doctrinas. Todas tienen diferentes voces o diferente palabra, porque la voz es la palabra de Dios. Entonces es lo que tienen. Tienen diferentes. Cada una tiene diferente doctrina. Entonces, hermanos, ¿qué es eso? Son voces que han salido para este tiempo, pero no es la voz de Dios, no es la palabra de Dios. Entonces se necesita la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver. Dice aquí, aleluya. Tomemos algunos que oyeron esta voz, algunos que escucharon la voz de Dios. Aleluya. Amén. Oh, hermanos, aquí hay un montón. Aquí, hermanos, los que tomaron la voz de Dios, la experiencia, tomaron la voz, la palabra del Señor. Dice así: a la obediencia como lo hizo actuar, lo que les hizo hacer. Ahora, voy a omitir, dice el profeta, muchas escrituras. Aleluya. Amén, amén. Adán oía su voz en la frescura de la tarde. Adán, hermanos, oía la palabra de Dios. Dios venía y le hablaba la palabra, la voz de Dios. Pero un día él oyó la voz de su mujer. Y al escuchar otra voz que no sea la voz de Dios, lo hizo salirse de la presencia de Dios. Esto es lo que pasa con todas las doctrinas que no van con la palabra. Oiga bien que dice: Adán oía su voz en la frescura de la tarde y tenía compañerismo con él. No había condenación para Adán. Él oía la voz de Dios y decía: Padre, ahora me voy a acostar, a dormir. Y él se acostaba a dormir.
y lleva en su brazo el león, el tigre y las fieras echadas alrededor de él. No había peligro, no había manera de enfermarse, no había manera de dudar. Si él despertaría en la mañana, ellos iban a despertar. Adán oía su voz de la manera como debía oírla. Pero un día, él escuchó la voz de su esposa. Usted que ha leído, hermanos, Génesis, en el capítulo 3, hermanos, ahí dice la palabra que Eva, la esposa de Adán, le habló una voz o le habló una palabra, y Adán oyó esa voz, atendió esa voz y desatendió la voz de Dios. ¿Qué pasó entonces? Al desatender la voz de Dios, toda la raza cayó. Él tuvo, hermanos, él pecó. Dice la palabra que, hermanos, él pecó voluntariamente. Amén. Ahora, ella fue engañada, porque eso dice ella. Dice que ella fue engañada. Pero él sí sabía qué es lo que había pasado. Él pecó voluntariamente. Pero, hermanos, miremos que él se aparta de la voz de Dios y oye otra voz, la voz de su esposa. Es terrible, hermano. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Y es, hermanos, con allá el rey Acab. En tiempos del rey Acab, los profetas, él tenía 450 profetas, bien instruidos, hermanos, preparados. Y estaban, hermano, tenían una tierra que no la habían tomado, y esa tierra les pertenecía, pero esa tierra la tenían los sirios. Y un día dijo Acab: ¿podemos tomarla? Los profetas que tenía, hermanos, el rey Acab, dice la palabra, hermanos, ellos hablaron palabra y dijeron ellos: sube, amén, porque la tierra te pertenece, tómala. Pero esa no era la voz de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo falla y cómo es que, hermanos, hacemos, hermanos, que la palabra se acabe? Aleluya. Entonces, hermano, a Micaías lo fueron a llamar. Lo fueron, hermanos, a que viniera también para que profetizara. Pero Micaías dijo: vive Jehová, que yo hablaré lo que Jehová me diga. La voz de Dios, aleluya. Lo que Él diga, eso es lo que yo voy a decir. Gloria a Dios, aleluya. Quiero avanzar un poco más, hermanos. Gloria al Señor. Tengo tantos párrafos aquí, hermanos, pero el tiempo se ha ido tanto. Entonces, ¿se fijaron ustedes que fue después que Adán escuchó otra voz en lugar de la voz de Dios? La de su propia esposa. Así es como se aparta el hombre de la palabra de Dios. Así es como se apartan las iglesias de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Amén. Yo creo que me pueden entender. Ahora bien, dice Apocalipsis. Vamos a ver. Nosotros estábamos en una tiniebla. No había palabra. Absolutamente no había palabra. No estaba la voz de Dios. Lo que estaba aquí en esta tierra eran voces. Voces y voces y voces de diferentes personajes, de diferentes denominaciones. Pero no estaba la voz de Dios. Vamos a leer aquí que dice el Apocalipsis capítulo 10 y versículo 7. Dice así: sino que en los días de la voz, aquí está la palabra, sino que en los días de la voz,
Oiga bien, la palabra, esa palabra, hermanos, aleluya, que está diciendo allá, que era la voz de Dios que se había perdido. Entonces, hermanos, todos estábamos sin la voz, sin la palabra de Dios. Pero dice Apocalipsis capítulo 10 y versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Aleluya. Amén. Verdaderamente no había palabra, no estaba la palabra de Dios. No estaba. Lo que estaba allí en esta tierra, en este mundo religioso, eran voces, eran otras palabras, eran otras voces, no la voz de Dios. Eran voces de religión. Eso es lo que había. Amén. Ahora bien, vamos a ver qué dice aquí. A la voz, amén, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La trompeta es un mensaje que iba a venir. Amén. La trompeta, la voz de Dios. Amén, amén. Aleluya. Y la trompeta es un mensaje para despertar a sus hijos que estábamos dormidos, aún escuchando otras voces, escuchando otra doctrina, otra palabra. Lo que dijo Pablo, han pervertido el evangelio. Eso era lo que habíamos oído, eso era lo que escuchábamos. Pero al venir este mensajero, él traería ese mensaje, esa palabra pura, esa palabra verdaderamente que trae vida. Dice Zacarías, vamos a leer Zacarías en el capítulo 14 y versículo, aleluya. Mire que dice Zacarías 14, versículo 6. Este era el tiempo. Dice así, versículo 6. Amén. Y acontecerá que en esos días no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Amén. Aleluya. Quiero decirle, hermanos, estamos en el tiempo de la tarde. Estamos, hermanos, en el tiempo, hermanos, el día se está acabando. Aleluya. El día se está acabando, pero este era el tiempo en que, hermanos, la palabra de Dios, la voz de Dios, hermanos, ha venido. Aleluya. Y ha despertado a sus hijos. Y han salido de los lugares de donde han estado. Dijo una palabra en Malaquía: pueblo mío, salid en medio de ellos. No toquéis las cosas inmundas, para que no seas participante de sus plagas. Amén. Oiga, hermanos, aleluya. Dios está sacando un pueblo para su nombre. Para su nombre. Pero lo está sacando de en medio de todas esas voces, de todas las doctrinas, de todo, hermano, donde está metido. Aleluya. Esa voz, esa palabra ha sonado desde el 1933 para acá. Aleluya. La trompeta ha sonado. Gloria a Dios. Son una trompeta para despertarnos. Gloria al Señor. Ahora sí hay luz. Ahora, amigo, aquel hermano que todavía, aquella hermana que todavía no ha visto esto, que no ha oído esta palabra. Amén, amén. Verdaderamente, aleluya, es tiempo de hacer lo que dijo acá. Es tiempo lo que dijo, aleluya: si alguno oye mi voz, dijo el Señor Jesús, si alguno oye mi voz,
Aleluya. Él es la palabra. Escuchen, su comisión para nosotros. En medio de todas estas voces, de las cuales dije que tomaría horas para presentar todas estas voces, y es de confusión para la gente, es una cosa patética, y después de todo, usted no se le brinda una segunda oportunidad. Tiene que tomarla ahora mismo. Usted tal vez no tenga otra oportunidad. Ahora, cuando oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón como en los días de la provocación. Hoy es el tiempo. Este es el tiempo aceptable. Si alguno oye mi voz, eso muestra que su voz aún estaría ahí en medio de todo este caos. La palabra de Dios está todavía, hermanos, llamando a aquellos hijos que están dormidos, aquellos hijos que han estado oyendo otras voces. Aleluya. Él quiere sacarlo, Él quiere traerlo, Él quiere llevarlo a ese lugar, a esas moradas preparadas. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, el tiempo se nos fue bastante. Yo siempre deseo que usted, hermanos, aleluya, se goce. Yo tengo muchos párrafos aquí, mucha escritura para esto. Pero, hermanos, aleluya, creo que es bastante. Las voces que hemos escuchado, las palabras, las doctrinas que hemos escuchado, una diferente de la otra. Esas son voces, pero no es la voz de Dios. Es necesario que salgan de allí. Es necesario y oigan la voz de Dios. Una voz, una palabra limpia, una palabra pura. Amén, amén. Gracias al Señor. Aleluya. Bien, hermanos, no quiero cansarles. Si hay allí algún amigo escuchando, le invitamos a que venga, que corra rápido, que, hermanos, venga a la palabra del Señor, que corra, porque el tiempo se está acabando. Hoy es el día aceptable, hoy es el día que todavía puede venir y decirle: Señor, aleluya, aquí estoy. Amén. Perdón, hermano. Tenemos muchas cosas que hablar, pero quiero decirles, después de este mensaje, otro mensaje no hay. No hay otro mensaje. Aleluya. No hay otro mensaje que pueda, hermanos, ser mejor que el mensaje del mensajero de Apocalipsis capítulo 10 versículo 7. Esa es la voz para este tiempo. Esa es la palabra para este tiempo. Aleluya. Tenemos tanto, hermanos. Aleluya. Bien, gracias a Dios. Hasta aquí, hermanos, y saludes a todos. Le damos saludes mandamos saludes, aleluya, allá a mi hija Clarita, mis nietas, mis nietos, y allá a mi nuera. El Señor le bendiga a Luz María, a la hermana Fresia, su hogar, su esposo, su familia. Aleluya. Y más, allá a mi sobrina Ceci. Todos los que tuvieran la oportunidad de escuchar. Aleluya. Aquí a todos los hermanos. Allá en México, mi hermano Arturo. Al hermano Valencia, en Kentucky, todos los hermanos. Y mis hermanos allá en Wichita, mi hermano Manuel, su esposa, su familia, también el hermano Víctor y todos los hermanos. Aleluya. Y más hermanos que han estado acá conectados, hermano Armando, el Señor le bendiga. Y todos los que han estado, hermanos, conectados en esta hora. Será mañana, hermanos, con ayuda del Señor, estaremos con otro mensaje.
El Señor le bendiga a cada uno. Así que, hermano, vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. Mire, Señor, sea usted, Dios eterno, tocando corazones. Si hay algunos hermanos allá, si hay algunas hermanas que no conocían este mensaje y que quisieran, Dios eterno, aleluya, recibir esta voz, que es la voz de Dios, la palabra. Dios eterno, toque corazones, obre poderosamente. Es necesario abandonar las voces que no son suyas. Oh Dios eterno, aleluya. Bendice a cada uno. Señor Jesús, nuestros hermanos que estuvieron allí conectados. Y sea amigos, Señor, sea usted llamándolo, sea usted dándole la oportunidad que hoy mismo, aleluya, puede venir a usted, aleluya, y recibirlo. Oh, gracias, oh Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias en esta hora. Amén. Gracias. Bien, hermano, shalom a todos, hermanos. Dios mediante, mañana, hermanos, estaremos en otro momento para llevar, hermanos, a otra predicación. Así que, hermanos, shalom a todos. Amén, amén.